la gloria a Cristo, la alabanza, el honor, el poder para Él, porque Él es bueno, misericordioso. Y vamos a entrar a una enseñanza para la gloria de Cristo. Bendito sea su nombre. Dice así la palabra de Dios en el libro de primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Gloria a Dios. Te alabamos, te exaltamos, Jesús. Tú eres el Rey de gloria, tú eres el Todopoderoso, y tú eres el que obras con poder y autoridad en cada corazón, Señor. Tú danos el entendimiento de tu palabra, y que tú puedas dar ese conocimiento a todos aquellos que necesitan conocer y saber acerca de tu venida y de tu palabra poderosa. Así que vamos a hablar unos momentos acerca de este personaje. Amén. Así que, hijitos, es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene así, ahora y han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es en sí un anticristo? Que está en contra de Cristo, que está en contra de Dios, que está en contra de los planes de Dios. Un anticristo es aquel que se opone a Dios, usurpa el lugar de Dios. Ese es un anticristo. Anticristo, la palabra anticristo es uno que se opone, uno que toma el lugar de Él, alguien que engaña. En otras palabras, es el maestro falso, falso maestro, falso profeta, falso enseñador, y Él es el que ha introducido ese engaño desde el principio. Así que el apóstol mira este problema que había ya en ese tiempo, porque Dios le está mostrando a este siervo de Dios para que él identifique quiénes son los anticristos. Ya había anticristos en ese tiempo. ¿Quién es un anticristo? Aquel que se opone, aquel que está en contra de Dios, y lo vuelvo a repetir, aquel que se pone en lugar de Cristo, toma el lugar de Cristo, usurpa el lugar de Dios para engañar, para destruir. Ese es el plan de este Mesías. La palabra Cristo o Cristos o la palabra griega, anticristos, o definida, que quiere decir ungido o Mesías. Ese es. Pero este Mesías es aquel que va a querer tomar el lugar de Jesucristo para engañar, para decirle al mundo que Él tiene las respuestas, y todo lo que Cristo hizo, milagros, sanidades, Él lo va a hacer con el propósito de engañar a la humanidad, de engañar al ser humano. Entonces, si vamos al principio de todas las cosas, Juan nos da una alerta y nos dice que ya había muchos anticristos, y él recalca aquí en esta escritura: han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y hay que entender su texto, y hay que entender su contexto. ¿Por qué? Porque había mucha gente en ese tiempo, del tiempo primitivo, porque la iglesia estaba pasando en una situación difícil, en una situación donde la gente estaba confundida.
no había dirección. Por eso Dios, a través de este siervo también, Dios le da la sabiduría para que ellos entendieran quién es en sí el anticristo. O sea, el anticristo siempre ha estado, el espíritu del anticristo siempre ha existido desde el tiempo primitivo, desde que sale el pueblo de Israel, empieza el enemigo a oponerse, porque el enemigo principal de Dios, el enemigo principal de Dios, o sea, es este espíritu del anticristo que está obrando, y él siempre ha obrado en el principio. En el principio, Génesis nos habla, capítulo 2, nos habla que Dios pone al hombre, y también el capítulo 3 de Génesis también nos habla, y también nos habla cómo engaña, cómo les dice todas las mentiras disfrazadas, ¿ok? Hablándoles bonito al oído, diciéndole todas las cosas hermosas que ellos pueden hacer, y que no es malo hacer eso, que está bien hacer eso. O sea, ¿cómo va a ser bueno cometer un sacrilegio delante de Dios? Pero él ahí en el capítulo 3, la palabra de Dios nos marca y nos dice que él es astuto. O sea, astuto quiere decir alguien que se las ingenia para salirse con la suya, alguien que se la ingenia para hacer lo malo. Eso quiere decir astuto. Entonces, él estudia a la humanidad, estudia de una manera sutil, y quiero abarcar esto un poquito más, porque ahorita en este tiempo que estamos viviendo, el enemigo está este espíritu que les digo, el espíritu del mal, el espíritu del anticristo, está engañando a la humanidad de una manera tan sutil, que la está desviando de Dios, y la gente, como no sabe y no conoce la palabra de Dios, pues se deja engañar, se deja guiar por todas esas cosas que escucha. No van a lo que está la palabra, no van a lo que está escrito, ellos solamente escuchan, y todo lo que escuchan ellos lo graban, porque el cerebro está capacitado para escuchar y para grabar. Si no escucha, no graba. Así que nuestro cerebro es como una grabadora, que todo se graba, no se le olvida nada. Así que si tú en este momento estás escuchando cosas basura, cosas que no le agradan a Dios, entonces tu cerebro se está llenando de basura. Se está llenando de basura porque estás agarrando puro engaño, mentira, y todo eso es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo ya existía en el tiempo de los apóstoles. Ya había muchos anticristos. Antes que el pueblo de Israel llegara a esa tierra prometida, el pueblo de Dios tuvo que pelear con muchas batallas para poder llegar a las tierras prometidas. Y ellos se enfrentaron a gente negativa, gente que no creía como ellos creían. Mas sin embargo, Dios les dio la victoria, porque ellos se dejaron llevar por la palabra de Dios, por hombres que los guiaron, hombres que les dieron dirección, hombres que sabían que Dios estaba con ellos, y Dios les daba las fuerzas y les daba la victoria, y también les daba la sabiduría, y también Dios los respaldaba a cada uno de estos hombres en la antigüedad. Pero Dios advierte aquí a este siervo y le dice el problema que hay, el problema de la situación que está pasando en los últimos tiempos. Conocemos que es el último tiempo. Este es el último tiempo, y la palabra de Dios nos es clara y nos dice que en los posteros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, hombres engañadores, que van a aparentar la piedad de Dios. Y eso es lo que era el problema de esto, porque en aquel tiempo
en el tiempo primitivo, en el tiempo que se escribió esta carta era para que el pueblo de Dios tuviera calma, tuviera tranquilidad y no se espantara. Amén. Porque todas las profecías y todo lo que se escribe en el libro de Apocalipsis, otra enseñanza poderosa ahí donde Dios le muestra a este siervo ahí en ese lugar, en la isla de Pasmo, donde él está ahí completamente solo, completamente aislado, completamente, pues precisamente en la cárcel. Ahí estaba él haciendo su vida porque ya iba él a morir. Mas sin embargo, Dios le revela a él todas las cosas que Dios le revela en el libro de Apocalipsis, es con propósito de darle dirección al pueblo. Que el pueblo esté tranquilo, que el pueblo esté calmado, que el pueblo no se espante. Para eso fue revelado este libro de Apocalipsis. Y es un libro escatológico que habla de los tiempos futuros, o los tiempos por venir, o los tiempos finales. A eso se refiere. Entonces, entender esa parte es escatología. Hay tres cosas importantes que tenemos que entender dentro de la escatología. Una es lo que Dios hizo en el pasado. Dos, lo que Dios está haciendo en el presente. Y tres, es lo que Dios va a hacer en el futuro. Son tres cosas importantes que nosotros no se nos debe de olvidar para no caer en una capirotada. Amén. No poner textos ni aplicar textos donde no se deben de aplicar, y no poner aplicaciones porque el libro de Apocalipsis es un libro simbólico que tiene mucha simbología, amén, muchas aplicaciones, y es simbólico, habla del tiempo futuro, de los tiempos finales, ¿verdad? Y nosotros cuando no entendemos eso, nos confundimos y muchas veces confundimos a los demás y caemos en una mala interpretación hermenéutica. Entonces hay que entender esas tres cosas importantes dentro de la escatología. Vuelvo a repetir, escatología, para poder entender eso, para poder ir viendo, ir desmascarando, ir viendo qué es lo que quiere decir. Cuando tú lees el libro de Mateos, donde dice de las señales, pues tienen una relación con el libro de Apocalipsis, amén. Cuando dice que Él va a venir en las nubes, amén, en Mateo también habla en el libro de Apocalipsis 1:7 que Él vendrá, ¿verdad? Entonces hay que entender esas dos referencias cronológicamente. La palabra de Dios está hablando bíblicamente, está hablando de su venida, ¿verdad? Y está hablando en Mateo 24 de todas las cosas que Él va a hacer, de todas las cosas que va a pasar, y también dice que habrá muchos falsos cristos, y también dice que va a haber muchos falsos maestros, y también dice que a muchos van a engañar, aún los escogidos. O sea que ahí tenemos que tener cuidado, entender, comprender. ¿Por qué? Porque mucha gente lo hace con el propósito de que lo sigan y que les den like y todo eso. Bueno, esto yo lo digo con el propósito de entender y comprender que en sí que es el espíritu del anticristo. Nosotros podemos caer en un espíritu así también. El no orar, el no leer la Biblia, el no estar buscando de Dios, el no estar buscando las cosas del Espíritu Santo, y no quiero caer en un dogma, tampoco quiero caer en algo religioso, porque hay mucha gente religiosa en todas partes, amén, que ellos quieren saber todo, a qué horas, a qué hora va a pasar esto, y la gente es muy analítica, y la gente así es. Pero Cristo nunca dijo a qué horas, ni qué día, ni qué fecha, ni qué año. Él siempre dijo que debemos estar velando. O sea, eso quiere decir que debemos estar preparados. Si Cristo hubiera dado una fecha correcta, estoy seguro que toda la gente se prepararía. Pero Dios no quiere algo a la fuerza. Dios no quiere controlarte, ¿verdad? Al contrario a este personaje que estoy hablando, Él sí quiere controlarte. Cristo no te controla, Cristo te da libre albedrío. Si tú quieres servir a Dios, bien,
y si no quiere servir, también. Bueno, Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Bendiciones.